Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. 3:07, aquí estamos en Radio Santander, volviendo a tomar nuestros puestos en esta larga jornada de investigación que se iniciaba muy de mañana, triscando y bajando por diversas cuevas, buscando códigos ocultos, y códigos ocultos es lo que se esconde en esta otra etapa que tenemos ahora que mostraros, que es la gran polémica. De verdad que no pensábamos hablar de lo que está hablando casi todo el mundo, pero cuando han aparecido informaciones que tienen que ver con el misterio, desde luego hay que hacerlo, sobre todo con la conspiración. Hay más, vamos a hablaros de un acontecimiento bien extraño. Tiene que ver con uno de los asesinos en serie, ya que hablábamos antes en Asturias de que no había relación con el tema. Ted Bundy, ese extraño asesino que dicen que dejó un gesto terrible al morir en su ataúd. Dicen que se ha visto Ted Bundy, pero Ted Bundy fue quemado en la cámara o en la silla eléctrica, ¿no? Exacto, sí. Estaba dudando si fue gas y dicen, se comenta en Teletipo, Carmen, que se está viendo. Que se está apareciendo en la cárcel, en la celda donde estaba y donde murió. Luego lo comentamos, Iker, porque la verdad es que ya hay muchos funcionarios que se han ido corriendo de prisión porque creen en la venganza de Ted Bundy. Aquí estamos en Milenio 3, la nave del misterio. Mañana continuamos en Cuarto Milenio, por supuesto. Gracias por uniros a esta iniciativa, ¿no? Siempre de búsqueda, de antropología. Todavía estábamos ahí tomándonos intentando tomarnos un pequeño café y subirlo aquí al estudio, mientras debatíamos lo impresionados que estábamos con los testimonios, la fuerza que tenían los testimonios, las historias antiguas de los hombres lobo, o hombres shobo, como decía, de Asturias, y tantas cosas. Pero claro, si algo nos ha llamado mucho la atención es lo que decía Santiago Camacho al acabar esta hora, que al parecer Su Alteza Real, Doña Sofía, ha hablado de un gran secreto, entre otros muchos, el Club Bilderberg, el club de los poderosos que manejan y dirigen en la sombra el mundo. Y ahora podemos ponernos conspiranoicos en un tono de voz de esos que son recogidos, que nos recuerdan a ese gabinete de Santiago Camacho, donde las cosas se leen de otra forma, donde se informa de lo que de verdad interesa y muchas veces no se cuenta. Santi, de nuevo buenas noches. Buenas noches, Iker. Santi, polémica tremenda. Hablabas de que es la personalidad que más se ha explayado sobre el Club Bilderberg. En Teletipo también, ¿qué es el Club Bilderberg para quien no lo sepa y así comprendamos todo lo que ha ocurrido? Pues sí, el Club Bilderberg es una de estas cosas que está ahora tan de moda entre los muy ricos y los muy poderosos, que se llama un foro de opinión o un foro de debate. Es una reunión anual que de una forma muy discreta, no me atrevería a decir secreta, cada año se celebra en un resort, en una zona hotelera de gran lujo de una parte del mundo. En España, por ejemplo, en su día se celebró en la isla de La Toja. Y esa zona automáticamente se acordona, es acordonada de tal manera que no puede entrar ni periodistas, lógicamente todo el complejo hotelero está reservado desde la primera hasta la última habitación desde mucho tiempo antes, y eso está acorazado ¿para qué? Para que se reúnan allí por invitación expresa, es decir, nadie puede postularse como pretendiente a acceder a este Club Bilderberg, sino que tienen que ser invitados por los organizadores, entre 130 a 150 de los personajes más influyentes a nivel mundial en el mundo de la política, de la economía, de los medios de comunicación, de la ciencia y de las grandes multinacionales y las grandes empresas, así como la banca, etcétera, etcétera. Yo creo que cada reunión del Grupo Bilderberg es un quién es quién de quien realmente en ese momento manda en el mundo o controla en el mundo. Y esto es todo lo que sabemos. Lo que sucede ahí dentro es absolutamente confidencial. Yo creo que hasta esta conversación precisamente de la reina Doña Sofía con Pilar Urbano, yo creo que aquí en España el único atisbo de lo que sucedía dentro del Club Bilderberg fue lo que en su día comentó en tono casi jocoso Esperanza Aguirre, diciendo que allí iba ella a jugar al golf. Y poco más. Entonces, realmente sí que ha levantado, sobre todo, pues lógicamente, en los foros más conspiracionistas, pues todo tipo de recelos, todo tipo de suspicacias, porque estamos hablando de mucho poder reunido, reuniéndose y debatiendo, nadie sabe exactamente qué.
y ahora pues por lo menos algo del exactamente qué y del exactamente cómo sí que nos ha llegado a través de esta serie de conversaciones que tuvo en su día Pilar Urbano con la reina, y la verdad es que nos ha incluso dejado caer alguna revelación que yo creo que es inédita en el mundo de los investigadores del grupo Bilderberg, pero cada cosa a su tiempo. Bueno, pues vamos poniendo los ladrillos de esa conversación que a su vez tú has mantenido con Pilar Urbano en la hoguera. Bueno, estoy seguro que los editores, mi amigo Joan Eloy y tantos otros estarán muy contentos porque, claro, el libro va a batir todos los récords, me imagino, de ventas, porque la polémica es lo que quiere siempre, no lo dudéis, amigos. Un buen libro lo que quiere, como lo ocurre a Dan Brown, es una polémica inmensa, gente a favor y en contra. Pero vamos a ver, por partes, ¿qué te ha contado Pilar Urbano? Vete contándolo tú, Santi, dando paso desde Madrid en esta noche de conexiones a esos cortes, y vamos debatiendo. Y por supuesto, amigos, 7640, palabra clave Milenio 3 con número @cadenaser.com, porque seguro que hay muchas preguntas sobre este asunto. A ver qué sabe nuestro compañero Santiago Camacho. ¿Cómo ha ido la conversación? ¿Qué te ha ido asombrando, Santi? Pues desde luego Pilar ya la conocía de una ocasión anterior, y la verdad es que lo que asombra es el conocimiento que tiene de algunas de las materias que, como decía antes, tanto nos interesan al público de Milenio 3, y también el apasionamiento de periodista que tiene sobre el tema. Desde luego, como muy bien decías, está muy contenta con las ventas. Me comentaba que ya rondaría los 200.000 ejemplares, lo cual en España es una cifra ¿En cuánto tiempo, Santi, pues de venta? Yo creo que el libro debe de llevar como mucho 2 semanas en la calle. 200.000 ejemplares en 2 semanas en este tiempo de crisis. Efectivamente, con lo cual la polémica ha sido un acicate importante a la hora de estimular las ventas. Pero eso que de lo que se ha hablado públicamente, lo que se ha comentado en informativos, en tertulias, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con los temas de los que vamos a hablar ahora, que a mí personalmente me parecen incluso más polémicos y más jugosos. Con lo cual, a lo mejor es un libro para echarle un vistazo. Desde luego, el tema del grupo Bilderberg, el tema de la masonería, del que también hablamos siquiera sucintamente al final, no es que estemos hablando de 2 subrayaditos o 2 frases sueltas deslizadas en una conversación, es que se le dedican capítulos enteros a la historia, con lo cual tiene su cierta importancia, dado que todos los participantes en el grupo Bilderberg tienen adquieren un compromiso de absoluta confidencialidad sobre lo que allí sucede, confidencialidad que, ojo, en ningún caso, de lo que podemos deducir de las conversaciones de doña Sofía, ha sido rota, es decir, pero sí nos podemos llevar una idea bastante más exacta de algunas cosas. Y una de ellas también que me sorprendió es que la propia Pilar Urbano debe de tener conexiones aparte de la propia reina, conexiones con el entorno Bilderberg bastante curiosas. Una de ellas, fíjate, me sirve para introducir la primera pregunta, ya que una fuente suya, un conocido suyo, vinculado a Bilderberg, le comentó en su día a Pilar Urbano que la reina Sofía, aparte de ser una enamorada, como nos dijo en su día Jaime Peñafiel, de todos nuestros temas, pues también a nivel de creencias se había deslizado de alguna forma hacia el esoterismo. Pilar Urbano, que intentaba ser lo más exhaustiva posible y no eludía las preguntas incómodas en su entrevista, se lo preguntó, y esto fue lo que ella le contestó al respecto. Bueno, pues yo le pregunté a la reina. De Su Majestad me han llegado algunas noticias, esa y alguna otra, de que se está orientando hacia el New Age o hacia el misticismo budista o hacia el esoterismo. Dijo, ¡no! Con muchas oes, ¡no! Bueno, y luego ya me viene a decir, yo no me he cambiado de religión, yo sigo siendo una persona bautizada cristiana, y luego de corazón, antes de casarme ya me hice católica, creo en esto y tal. Y en esto y tal, no, y mucho más, el tal es más, ¿no? Sigue hablando de eso, ¿no? En coherencia con eso es la moral que tiene, que ha expuesto. Entonces, ella me dice que, sin embargo, tiene un gran respeto y le gusta mucho el conocimiento de las religiones, por su madre, por su hermana Irene, etcétera. Efectivamente, lo que nos comentaba Pilar es que la reina Sofía es una absoluta interesada y tiene un conocimiento
enciclopédico de muchas materias espirituales, incluidas las religiones comparadas, todo tipo de creencias, pero que efectivamente en su fuero interno y en su fe más profunda, pues sigue siendo 100% cristiana. Pero, Santi, se había hablado mucho y estamos aquí atentísimos, tanto Luis como Carmen como yo, porque con estas jornadas de investigación sabíamos que estaba sobre la pista, pero no sabemos los resultados, estamos enterándonos al tiempo que se enteran los oyentes. Sabíamos por algunos invitados y personas que nos han contado que había esa, vamos a decirlo, esa simpatía o ese conocimiento, ¿no? Querer conocer. Son célebres esas imágenes, fotos de JJ Benítez, por ejemplo, eso de Doña Sofía con María Reich viendo las líneas de Nazca, o interesándose siempre por elementos muy curiosos, nos lo contaban por ejemplo en Altamira, de la arqueología, como alguien auténticamente interesado. Sí, pero... y efectivamente lo es. La pregunta de Pilar Urbano venía más a raíz de que me comentaba que una de sus fuentes le comentó que en una reunión precisamente del grupo Bilderberg él la había visto llevando o teniendo en su habitación una especie de pequeño templete budista con unas figuritas y un tapetito de color rojo, de color azafrán, etcétera, etcétera. Y sobre esto en concreto fue sobre lo que le preguntó Pilar, es decir, si ella, aparte efectivamente de cultivar ese conocimiento, pues practicaba algún tipo de doctrina esotérica, y ante eso pues se llevó una rotunda negativa. Pero fíjate que ya entrando más en la conversación, nos empezamos a referir pues a la participación ya de pleno de la reina Sofía en las conversaciones del grupo Bilderberg. Y también sobre eso le preguntó Pilar Urbano, y esto fue lo que nos contó. Pero la reina tiene una silla allí, dentro del cupo español, que son 3. Ella tiene una silla, la S, que es la silla S no de Sofía, sino de Spain, Her Majesty, the Queen of Spain. Igual que la tiene la de Beatriz de Holanda y la tiene la de Inglaterra, que no asiste. Aquí estamos, Santi, comentando en corrillo cada declaración, porque madre mía, y vienen cosas directamente en el libro plasmadas así. Carmen está haciendo un subrayado de algunos elementos. Sí, se habla con rotundidad. Santi, decías antes que había dado algunos datos que, bueno, no identificaba mucho a las personas, pero es que ha dado hasta nombres, ¿no? Sí, de personas que están en ese Club Bilderberg y personajes importantes con los que dice que se ha reunido, que conoció a Bill Clinton, por ejemplo. En 1991, en Baden-Baden. Eso es, también la reina Beatriz de Holanda, Kissinger, Rockefeller. Vamos, está dando los nombres de personajes pero que pertenecen en teoría Bilderberg, a ese club secreto. Mítico y tan denostado por muchos, diciendo que son cosas de conspiranoicos. Bueno, hasta apunta una cosa, que el príncipe la acompañó en una ocasión. Oye, una cosa nada más. Es que veo a Luis en uno de sus típicos trances y poniendo cara como diciendo, es que esto es increíble. O sea, no, es que de hecho yo me estabas diciendo ahora por el rabillo del oído, de alguna forma, para que entiendan la expresión, me estabas diciendo, es que esto es para sacarle los informativos. Todo es que, bueno, felicito personalmente a Santi por esta información. Me ha parecido un calado tremendo. Y a Pilar Urbano también, ¿no? Y sobre todo, sí, pero fíjate una cosa, porque ahí Santi ha demostrado, como siempre, que los galones son los galones, ¿no? Y hay una cosa curiosa, bueno, hay que decir que a Santi le llamamos en la redacción el teniente, y es por algo. Y es curioso porque fijaos como todos los medios de comunicación la semana pasada hablaban de un escándalo distinto, un escándalo enfocado más bien desde el punto de vista de la homosexualidad, etcétera, y cuáles eran los juicios de la reina con respecto a, bueno, pues a la legalización de las bodas homosexuales, etcétera. Y todo se ha centrado en torno a eso, y sin embargo se han dejado en el camino una información que exactamente ahora... Bueno, se han dejado o va por partes, interesa que vaya por capítulos para cada semana, que... Bueno, pero yo si fuera yo no lo he leído, si yo fuera un periodista de cualquier periódico, hubiera ido directamente desde ahí, empezando por las elecciones que estaban a punto de suceder, y según está la situación económica mundial, así como esa teoría de la conspiración que cada vez parece confirmarse más, y que por cierto hablábamos, y no vamos tampoco a dar muchos detalles, pero hablábamos con Revilla a pie de cueva y nos explicaba un poco cómo funcionan los entramados del poder, y nos decía ciertas cosas que cada vez la gente empieza a tener más claras, y es cómo funciona este desgraciado mundo en el que nos han metido en una especie de tiranía absoluta en la que dominan 4 y los demás pagamos, ¿no? Cuando
vienen bien dadas y cuando vienen mal dadas, como es ahora, ¿no? Bueno, pues esos que mandan entre comillas, y siempre según lo que dicen los mitómanos o conspiranoicos para muchos, pero claro que nos damos cuenta que luego hay información que, por cierto, una cosa nada más que está preguntando mucha gente en el 7640, Santi, que es si las conversaciones están grabadas. Imagino que estará todo grabado y todo perfectamente, no sé, registrado, ¿no? Pues efectivamente, supongo que Pilar, sobre eso fíjate que no le llegamos a preguntar, pero con toda la que está cayendo, desde luego, sí que lo que ella siempre ha mantenido... Por eso mismo, ¿no? Porque vaya bombas, ¿eh? Santi, ella ha declarado ya que son las declaraciones literales las que ha hecho la reina, las que ha plasmado en sus libros, en varias entrevistas que se han publicado. Pero será ya grabado en o no teletipos. eso, claro. Y no solo eso, sino que efectivamente lo que mantenía Pilar es que 60 horas antes, como poco, de la publicación del libro, la Casa Real tenía copia tanto informática como en papel, que se hicieron correcciones muy leves, o sea, apenas una o dos palabras por cuestiones terminológicas, y que recibió un visto bueno expreso de que la Casa Real se daba por enterada del contenido total Claro, que del lo ha libro. revisado, es lógico y normal. A pesar de que luego emitió un comunicado desdiciéndose en algunos puntos, no desdiciéndose, sino diciendo que había algunos errores de era percepción. Inexacto. Claro. Pero Y no se no desdecía sé, de las claro, declaraciones. no se desdecía. Sin embargo, ahí hay una historia curiosa, y es que la reina, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Primero puedo opinar lo que le dé la gana, aunque haya ciertos digamos, temas que son demasiado sensibles como para que una reina opine. Pero yo no sé si le pasará al resto de oyentes, Iker, pero yo toda la imagen, y de hecho yo conocí a la reina, le he hecho fotos alguna vez, toda imagen que tengo de la reina es de una mujer que solo saluda y nunca habla. Es como un papel en la sombra y de repente ahora habla. Pues qué bien, ¿no? Que por fin nuestra Casa Real opina y dice lo que libremente quiere opinar. Pues a ver qué ha dicho, Santi, te escuchamos. Pues efectivamente, pues ya una cosa que aprendimos y que no sabíamos es que, por ejemplo, hay puestos o hay sillas designadas por países, cosa que hasta día de hoy es inédita en todo lo que sabíamos sobre el grupo Bilderberg. O sea, la estructura del Club Bilderberg desde dentro que no se había contado, se han revelado secretos increíbles. Efectivamente, según lo que pone en el libro, la reina Sofía dice que bueno, que no es una organización mundial ejecutiva, es decir, que allí no se toman decisiones, pero que sí circula mucha información, y hay una frase textual que la he subrayado porque me ha resultado graciosa y bastante expresiva, textualmente, y que allí se corta mucho bacalao. Pero así, se corta mucho bacalao. Eso estoy siendo absolutamente textual. Y se corta mucho bacalao. exclamaciones también, se aprende tanto. Sí, señor, se aprende mucho. Pero fíjate que en el curso de nuestra conversación había una cosa que a mí de repente pues me vino la curiosidad. Y dije, caramba, pues si va gente tan influyente, tan importante, y a fin de cuentas estamos hablando de un foro de debate o de discusión donde, pues bueno, pues más o menos inocente, ¿por qué va la reina y no el rey? Y la verdad es que lo que nos contestó Pilar es bastante revelador. Entonces, un jefe de Estado, entonces pregunta, ¿por qué no el rey? Porque al rey se le podría pedir cuentas. ¿Usted qué hace comprometiéndose o comprometiendo o escuchando y no informando al Parlamento, a lo mejor, o a sus gobiernos, de cosas que ha oído? Pues yo a la reina le pregunto mucho, lo mío ahí es lo que usted, yo no le llamo usted, lo que su majestad conoce allí, tiene que dar en su hondón, en el hondón de su conciencia, en su cerebro, sirve para alguien o lo traslada al rey. Yo quiero que lo traslade al rey, el rey al gobierno. Y entonces ella me dice, bueno, si me dan un briefing, un documento antes de lo que se va a tratar, luego hay unos documentos después de lo que se ha tratado. También tiene la lista de asistentes. Dice, yo lo que considero interesante se lo cuento al rey. Me parece genial esto que acabo de oír, ¿no? Digamos que la reina tiene una autonomía con respecto a ese papel de lo que es una mujer y un hombre gobernando, digamos, una corona, ¿no? Pero, ¿vosotros creéis que de verdad no se traslada la información? Sería absurdo, ¿no? Teniendo ese poder, toda esa información que se maneja a esos niveles, y yo le lanzo quizá la pregunta a Santi, ¿no? Que es Tal quien vez más sabe utilicen de esto, ¿no? esa información Por para sus propios intereses, ¿no? Bueno, que es lo que quizá no solo para ellos, ¿no? personajes Sino al de servicio de todo esta el nación, mundo, ¿no? y a esos niveles de información que a todos se nos escapan, pues imaginaos
son personajes que pueden mover el mundo. Bueno, yo creo que recuerdo que en Cuarto Milenio trajimos a la periodista Cristina, que había entrevistado en micrófono en mano a Esperanza Aguirre, que Esperanza le confirmó lo del Club Bilderberg, ya era un puntal importante para algo que para muchos es mito. Es que ha habido mucha gente que dice que era una invención, lo que nadie puede dudar ya, Santi, con estas declaraciones, es que algo debe haber muy serio, ¿no? Pues sí, según lo que se extrae de lo que sabe Pilar Urbano sobre el tema, y es mucho, no es tanto un sitio donde se deciden cosas o donde realmente los poderosos se reúnen para tomar tal o cual curso de acción, pero sí es un sitio donde van a enterarse de lo que va a pasar. Y eso de por sí ya no es cosa baladí ni es cosa a tomar poco en cuenta. Es un lugar, por tanto, donde información muy restringida, información al alcance de muy pocas personas, circula con mucha libertad y después de la reunión esa información se expande. Efectivamente, pues aquí volverá doña Sofía o cualquiera de los intervinientes españoles y a sus allegados, a sus colaboradores, etcétera, etcétera, les contará lo que les parece más relevante. Y a partir de ahí, pues probablemente esa información vaya encontrando pequeños senderos, pequeños vericuetos y llegando a determinados oídos y probablemente influyendo en buena medida en decisiones económicas, decisiones políticas, decisiones a la hora de apoyar tal o cual postura por parte de determinados líderes de opinión, etcétera, etcétera. Con lo cual, si no es un poder oculto de alguna manera, se le parece mucho. A mí también me ha llamado la atención, Santi, una cosa que dice, y rescato alguna de las entrevistas literales que han sacado fragmentos de ese libro, que, por ejemplo, en esas reuniones del Club Bilderberg no hay rangos. No se es ni rey, ni millonario, ni político, ni nada de nada. Son personas, amigos, conocidos, que se reúnen para hablar de lo más candente de la actualidad, para pasarse información privilegiada unos a otros. Efectivamente, y eso es uno de los dos pilares fundamentales del funcionamiento del grupo. Uno de ellos, efectivamente, es que la gente tenga absoluta libertad de acción a la hora de comunicar sus reflexiones o sus conocimientos al resto del grupo y de socializarse entre ellos. Para ello hay un acuerdo tácito de obviar los formalismos de, oye, este señor es jefe de Estado, este señor es primer ministro, este señor es presidente de una gran compañía, y allí pues son todos miembros del mismo club y absolutamente, efectivamente, iguales en rango. La otra es de la que hablábamos al principio, es la regla de no atribución, es el secreto de lo que allí se habla. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la explicación oficial de esto, porque en sí misma da para reflexionar mucho, y es para asegurarse que los intervinientes y que los que allí exponen sus temas pues puedan hablar con libertad, inclusive diciendo cosas que no dirían si fuesen hechas públicas, con lo cual ya estamos admitiendo que hay cosas que determinadas personas no dirían si tuviesen un micrófono delante. En cualquier caso es fascinante, pero fíjate que adentrándonos un poquito más en la conversación con Pilar, nos daba otra primicia absoluta dentro del tema de la investigación Bilderberg. Carmen lo ha mencionado hace un momento y de eso le pregunté a Pilar. Y de esa pregunta salió un dato increíble. Le pregunté sobre la asistencia o la presunta asistencia del príncipe Felipe a alguna de estas reuniones. Esto fue lo que contestó. Según me ha dicho la reina, sí. Según me dicen mis informantes, no. Pero, según me dicen mis informantes, no. Uno recientemente me dice no, porque yo lo sabría. Digo, bueno, pero es que hay listas que se conocen y se filtran y listas que ni se conocen ni se filtran. Y, bueno, según un informante me dicen no, pero puede haber ido. Si la reina me dice que sí, que 2 veces, habrá ido. La reina no va a mentir, no miente. Hay listas que se conocen, es decir, hay una lista oficial de intervinientes en las reuniones de Bilderberg, hay listas que se conocen y se filtran, y listas que no se conocen y no se filtran. Yo creo que es la primera vez que alguien menciona que, aparte de esa lista oficial, que ya de por sí impresiona, de asistentes a las reuniones Bilderberg,
hay una cara B de personas que acuden más o menos de incógnito. Como dato, por lo menos para mí, que soy un apasionado del tema, me parece excepcional. Y tanto que es excepcional, porque desde luego nos está dando otra geografía, otro mapa de un misterio, porque claro, será tanto el poder, dominarán tanto el mundo, incluso había alguna alusión a Obama o a lo que ha pasado en Estados Unidos, Santi. Sí, Pilar, aparte de esta conversación con la reina, como ya te he comentado, Pilar conoce mucho del tema y tuvimos unas palabras previas sobre ello, y decían que lógicamente cuando uno acude a una de estas reuniones, pues lo que allí sale pues es si Obama va a ser presidente, si Kosovo va a ser un país independiente, si Georgia va a ser invadida o no. No se decide, pero sí como que se pone en común que eso va a suceder en breve plazo, para aviso de navegantes y para que cada uno pues tome las medidas que considera pertinentes. Y sobre... Yo tengo una duda curiosa. ¿Sabemos si se excluye algún país, alguna nación, alguna ideología, alguna religión, algún país con una religión predominante? En este caso, digamos, ¿es un grupo de poder que ejerce fuerza sobre otra parte del mundo, como si el mundo estuviera en parte enfrentado, que es lo que parece? El grueso de los asistentes, son asistentes americanos en el más amplio sentido de la palabra, es decir, canadienses, estadounidenses, hispanos, etcétera, etcétera, y europeos. En alguna ocasión ha acudido algún asiático, y fuera de ello, que yo tenga conocimiento, el resto de continentes o el resto de países pues están bastante poco representados, o tal vez nada. Oye, Santi, ¿hay más información o pasamos directamente a la masonería, como me contabas? Pues vamos a pasar directamente a la masonería, porque ya con esto digamos que ya habíamos agotado el tema Bilderberg, y le pregunté sobre algo que también ha sido muy candente. En determinadas casas reales, por ejemplo la británica, la masonería es una vinculación notoria y conocida, y bueno, incluso de la que se hace, si no ostentación, pues por lo menos no se oculta en absoluto. Hay libros, hay un relativo número de libros en los cuales a la familia real española, y en concreto a nuestro rey, al rey Juan Carlos, se le había vinculado con la masonería, y esta era una pregunta incómoda. Me comentaba Pilar que incluso se la hizo a la reina en voz baja, no sé si por respeto de poner a la monarca en un brete así, y le preguntó realmente si en la familia real española había masones. Ella me dijo de algunos personajes de la realeza europea que sí, que eran, o habían sido porque ya han muerto, o que eran, o que son en la actualidad, pero me dejó claro que ni don Juan, ni don Pablo, ni el rey Pablo, ni Constantino de Grecia, ni mi marido, ni mi hijo. Dice, sí, mi tío, Jorge II. Bueno, pues hay otro documento importante, Santiago, sobre estas conversaciones tan candentes, la masonería, que puede haber perdido punch en el sentido de, no de su poder, evidentemente, sino de estar en la cresta de la ola de los temas conspiranoicos, porque otros clubs extrañísimos, como el Bilderberg, le ha quitado parte del resplandor, ¿no? Pero que sigue ahí, con su presencia, de alguna forma. Pues sí, y como sostiene fervorosamente Pilar Urbano, la reina no miente, pues tendremos entonces que dejar por zanjado este tema de la pertenencia o no de nuestra familia real, o de miembros de nuestra familia real, a la masonería. Pero sí que hay un último corte que me voy a permitir que lo repitamos, porque también tiene su importancia histórica, que es el primero que pusiste en la hora anterior. Porque el libro de Pilar, aparte de tratar temas polémicos o temas más o menos candentes, también hace un repaso a una parte de nuestra historia, sobre todo a la transición, y un repaso desde un punto de vista que muy pocas veces hemos tenido la ocasión de conocer de primera mano, que es el de esa familia real.
Y una de las cosas que a mí personalmente más me llamó la atención es cómo la Central de Inteligencia Americana, y era la propia Pilar la que de alguna manera deslizó en esa pregunta otra vez el nombre de Bilderberg, como de alguna forma la Central de Inteligencia Americana, con alguna relación con el grupo Bilderberg, sí que había estado muy pendiente durante muchos años de las cosas que sucedían en España, y sobre todo había seguido muy de cerca a don Juan Carlos, sabiendo que el destino de este país estaría pronto en sus manos. Finalmente, en un momento dado, hubo un informe en el que se daba el visto bueno a esto. En el 73 hay un documento, yo lo tengo, por eso puedo, no sé si lo digo en el libro, no, hay un documento, lo tengo, que emana de allí, de Bilderberg, y que está firmado por Henry Kissinger, en el que se dice ya que el príncipe Juan Carlos no solo está formado, sino que ya está bien dispuesto, perfectamente preparado para poder empezar ya a reinar. En fin, documentos, Club Bilderberg, año 73, poderosos Kissinger. Por cierto, Kissinger, año 73, pasaron muchas cosas en España, importantes, iniciaban la transición. En fin, vaya historia, Santiago, vaya historia. Traerá cola, sin duda, y estaremos muy atentos precisamente a esa cola del cometa, de la explosión, ¿no?, de las declaraciones, porque desde luego se ha abierto el tarro de un mundo que estaba herméticamente sellado, ¿no? Y ahora podemos empezar a opinar, así que desde luego te felicitamos, porque yo creo que es una información que está ahí, y como decías, muchos colegas no han hecho caso, y sin embargo, caramba, cuántas claves puede haber ahí. Entonces, si nos permitís todos, cambiamos de nuevo el lecho sonoro. Geray Martínez, compañero en Madrid, nos ponemos algo más tenebrosos, porque la historia que viene a continuación sí que tiene algo de sobrenaturalidad y además reflejada en un individuo maligno. Hay una historia que hablaba de la última foto de Ted Bundy, que acababa como con una sonrisa, ¿no? Y que decían que esa sonrisa era como su desafío al sistema. Un hombre que mató a muchas mujeres, un hombre que las elegía de una forma muy especial. Decían que era un asesino guapo y apuesto, pero con la mente completamente fracturada. Ese era Ted Bundy. Y ahora pasan cosas en torno a su figura. Pasan cosas, y que las noticias que llegan nos dicen que en la cárcel de Florida, donde él muere, justamente en la celda donde él había estado encarcelado, y también en la habitación donde es ejecutado a muerte por el asesinato, según dice el juicio, de más de 30 mujeres, aunque se cree que llegó a matar a 100, pues al parecer los funcionarios y otros reclusos han visto la figura de Ted Bundy apareciéndose y aseguran que es él, y que esa cruel sonrisa es la que les demuestra que Ted nunca se ha ido de la cárcel, que quiere llevar a cabo su venganza, una venganza por la que él no quería morir, y le costó mucho a los funcionarios, a esos policías, sacarle de su celda para llevarle a sentarse en la silla eléctrica. Si quieres, vamos a recordar quién era Ted Bundy. Ted Bundy nació en 1946, su madre era una chica de 22 años, de una familia muy religiosa. Quieren tapar ese embarazo y dicen que los abuelos son los padres, hasta que la madre se traslada a vivir a otra localidad, a Washington, cuando él tiene 4 años y ya le acoge como un hijo. Ella vuelve a tener otra relación y ese nuevo hombre en su vida le da el apellido Bundy. Sería su padrastro, tendría más hermanastros y era un niño en principio normal. Incluso cuando ya llegó a la universidad, tenía buenas notas, era bastante célebre porque era... modélico. Sí, era un hombre bastante guapo, tenía éxito con las chicas, pero se enamora tremendamente de una chica llamada Stephanie. Era morena, tenía el pelo larguito, llevaba siempre la raya en medio, de tez blanca. Y quedaros con esos datos, porque serán el patrón que elija para asesinar a las chicas. Stephanie, en un momento dado, no le gusta la personalidad que tiene Ted y empieza a despreciarle. No quiere ir ya con él hasta que rompe la relación. Entonces Ted Bundy se traslada de ciudad, pero vuelve a tener un reencuentro con ella, y es entonces cuando esa venganza ya empieza a hacerse patente. Deja de llamarla, ella ahora ve que ha cambiado de personalidad, ve que tiene un trabajo, ve que ayuda incluso a la policía con víctimas en proyectos, pero él le quiere dar su venganza y deja de llamarla y se vuelve a trasladar de ciudad.
Y es entonces Iker, después de ese reencuentro con Stephanie, cuando comienza a matar. El primer asesinato lo hace colándose en el cuarto de una chica. Empezaba a ver en los vestuarios a las chicas desnudas. Al parecer tenía un gran deseo sexual, pero se conformaba en principio con mirarlas a través de un agujerillo, cómo se cambiaban en los vestuarios cuando volvían de gimnasia en la universidad, hasta que se adentra el 4 de enero de 1974 en la habitación de la primera de sus víctimas, a la que ahoga, a la que viola una vez muerta y a la que su cuerpo esparce pues por gran parte de la ciudad. Tenía solo 18 años Iker y muere de un terrible golpe en la cabeza e incluso, fíjate, con una barra de metal que arranca de su propia cama, pues la agrede sexualmente por la vagina. Esa es la primera víctima mortal, Linda Healy, así se llamaba. A raíz de ahí, una tras otra, siempre con el mismo patrón. Chicas que tenían el pelo largo, la tez blanca, liso y la raya en medio. Y siempre con una cosa. Él hacía que tenía un brazo roto, que lo tenía escayolado. Pedía ayuda a esas chicas y las introducía en su coche y luego las llevaba, las asesinaba, las violaba una vez muertas y en muchos casos troceaba sus cuerpos. Por fin es encarcelado y Ted Bundy, al final, temeroso de lo que van a hacer con él, temeroso de esa pena de muerte a la que es condenado, hace un pacto con el FBI. Hay un asesino nuevo en serie y le dice que les dará su perfil si el FBI promete que no le van a ejecutar. Vamos a escuchar, Iker, lo que nos cuenta Vicente Garrido, que ha Otro estudiado... perfilador, que es curioso. Efectivamente. El lado bueno de la ley, claro. Lo que nos cuenta Vicente Garrido de ese pacto que Ted Bundy hace con el FBI. Es el primer psicópata que da u ofrece su ayuda al FBI para capturar a otro asesino. Un asesino que es superior a él en número de víctimas, aunque no en fascinación. Se llamó el asesino del Río Verde y todavía está en la cárcel, capturado hace muy pocos años gracias a la tecnología del ADN y que mató a más de 40 mujeres, todas ellas prostitutas. Bundy, buscando prolongar su tiempo de vida, llama al FBI y les sugiere un pacto extraordinario. Si yo les ayudo a elaborar un perfil del asesino, ustedes hacen lo posible para que pueda continuar con vida. Él no lo plantea de esa manera tan clara, pero los perfiladores del FBI conocen que esa es su razón, puesto que su ejecución ya tenía fecha, y durante cientos de horas escuchan todo lo que tiene que decir. Ciertamente la ayuda de Bundy no resulta del todo eficaz, aunque con posterioridad, al descubrir quién es en verdad el asesino del Río Verde, vimos que algunas claves estaban ahí, en todo lo que Bundy pudo leer a través de los crímenes de otra persona, quizá con envidia una vez que él estaba preso y ya nunca más podría volver a matar. O sea, Carmen, que tenemos una imagen que es extraña y es sobrecogedora. Es un asesino en serie haciendo de perfilador, analizando detalles de los crímenes para intentar atrapar a otro asesino, colaborando con la policía y que encima en ciertas partes acierta. Sí, además, como bien decía Vicente, es el primer asesino en serie, el primer psico-killer que pacta con el FBI para identificar a otro psico-killer. Es un personaje inteligente. Sus asesinatos cada vez iban a más. Le pillan por una tontería, por un mordisco. El mordisco lo comparan con su dentadura y ven que efectivamente se trata de la misma persona que ha asesinado a esa chica. Empiezan a tirar de la cuerda y salen mucho más. Se deja pruebas en el coche, las barras de hierro con las que ha golpeado los cráneos de varias de esas mujeres, también las matrículas de los coches que robaba para que no lo identificaran. Se cambia de ciudad en varias ocasiones, pero claro, al final la policía le pilla. En el juicio sus palabras son, la verdad, hirientes para las familias de las víctimas, porque hasta se reía cuando comentaba algunos de los asesinatos que había cometido. Creo que tenemos incluso la voz de Ted Bundy para escucharla si queréis. It's hard for me to believe that what I did is newsworthy, and my part in the campaign was so insignificant. I'm embarrassed that I should be getting this publicity from it. Really embarrassed. Esa risa socarrona, ¿verdad? Esa risa demoníaca y socarrona, pero lo cierto es que Ted Bundy acaba muerto en la silla eléctrica
Vicente Garrido hace un perfil perfecto de cómo era un tipo normal, y también nos comenta cómo fue su muerte. Le escuchamos. Ted Bundy es el asesino en serie de la época contemporánea. Sí, Jack el Destripador inicia la época moderna con el mundo anónimo de la gran ciudad industrial del Londres victoriano de finales del siglo XIX. Bundy es el que precede al desarrollo de la tecnología, a la invasión de los relatos de asesinos en serie en la sociedad de masas. Actúa en los años 70 y es el estereotipo del asesino en serie que luego se repetirá en muchas películas y novelas, con estudios universitarios, de buen carácter, inteligente, con buenas habilidades sociales, capaz de manipular y dar una imagen completamente diferente a los demonios interiores que le movían. Bundy se convierte además en el asesino que viaja, que es capaz de utilizar artimañas, trucos, disfraces para conseguir a sus víctimas, para luego llevarlas a un lugar apartado, matarlas y ejercer posteriormente conductas sexuales necrófilas. Su sed de muerte y de poder, el psicópata sexual por excelencia de la época moderna, como digo, no tiene límites, y a pesar de escaparse 2 veces de la cárcel, no busca el anonimato en otro país o cambiar de vida, sino que llega a Florida y de nuevo entra en una orgía de sangre. Esto es precisamente lo que le cuesta la vida, puesto que después de matar y de atacar en la residencia de estudiantes Chi Omega, todavía tiene la oportunidad de matar a una última chica y finalmente es capturado. En Florida existe la pena de muerte y es condenado y ejecutado en 1989. La prensa dijo: Ted Bundy muere con una sonrisa en los labios. Por supuesto era el rictus típico de los ejecutados, pero sí, es verdad, parece como si desde el más allá se riera. Y al parecer esa risa se sigue escuchando, Iker, en la prisión estatal de Staircase, en Florida, donde ya varios funcionarios han sido dados de baja porque han visto la sombra de Ted Bundy pasearse por esas celdas. Y lo han hecho público. En principio intentaron ocultarlo. Al parecer desde el año 2007 esa figura grotesca de un asesino en serie, esa risa irónica, era escuchada por muchos de esos funcionarios, pero quisieron tapar todos los rumores que había acerca de esas supuestas apariciones de este asesino en serie. Ahora la noticia ha saltado a la luz, ahora parece que algunos de esos funcionarios están dispuestos a hablar, o por lo menos a comentar la noticia de que a ellos les ha pasado, ellos han visto la sombra, ellos han oído la risa socarrona de Ted Bundy. En su celda, en aquella celda. Y contado también por Vicente Garrido, yo creo que uno de los grandes criminólogos europeos y profesor de la Universidad de Valencia y gran perfilador, gracias, lo contábamos hace un par de semanas, a su pericia. Muchos de estos asesinos acabaron entre rejas. Otros parece que vuelven de la otra vida. En fin, mito o no, desde luego sorprendente. Como sorprendente es un caso que nos trae Carlos Largo en un reportaje que vamos a escuchar rápidamente porque ha sido extrañísimo. Os pido toda la atención del mundo. Es otro caso que tiene que ver con lo sobrenatural y con lo macabro también. Un extraño accidente, unos trenes y una serie de historias que ponen la carne de gallina. Carlos Largo y el reportaje, el documento sobre todo lo que ha ocurrido. Creen que hay alguien, o que debería haber alguien todavía vivo en el vagón, y necesitan rescatar a esa gente. Realmente se puede ver el motor del tren, que está metido en el interior del vagón de pasajeros. Ha sido un accidente muy dramático. Estaba todo destrozado. Era cristal, plástico, gente volando. Yo salí desplazado. Gracias a Dios que no tenía una mesa delante de mí. Volé hacia las rodillas de un amigo. El pasado 12 de septiembre la tragedia llamaba a las puertas de los ciudadanos de Los Ángeles en Estados Unidos. Un tren de pasajeros de la compañía Metrolink descarrilaba al chocar contra un tren de carga a su paso por el pueblo de Chatsworth. Cientos de personas pudieron vivir por entonces su particular infierno entre el gran amasijo de hierros en el que estaban atrapados. Muchos pudieron contarlo. Sin embargo, otros no corrieron la misma suerte. Estas son sus voces, las voces del horror y del auxilio. Un tren contra otro tren. Aquí la gente está sangrando y están heridos. Puedo ver como a unas 7 u 8 personas en el vagón en el que estoy yo, que están sangrando o en el suelo.
Tuvimos una colisión con algo. Tenemos a todo un grupo de personas que están sangrando ahora en el suelo. Es un tren del sistema Metrolink. ¿De quién es ese grito? Es de una persona que está en una silla de ruedas y que cayó por las escaleras. El último vagón está prácticamente destruido. Acabamos de colisionar con algo. No sé con qué. Tenemos a un montón de... Tengo a varias personas que están heridas y sangrando. 26 muertos y más de 130 heridos. Este fue el balance final que los servicios de seguridad dieron a conocer en los días posteriores al siniestro, una cifra que no se repetía desde el último gran accidente ferroviario en Estados Unidos en el año 2005 y que se cobró la vida de 11 pasajeros. El propio gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, confirmaba de esta manera las malas noticias. Acabo de conocer a la familia de uno de los agentes que ha muerto en este accidente. Es una situación muy trágica. Es uno de los peores accidentes de ferrocarril en la historia contemporánea de California. Y como ya saben, ahora el último recuento es de 23 fallecidos en este accidente y 135 que han resultado heridos. Esperemos que se recuperen lo más rápido posible y que por supuesto salgan del hospital y regresen a sus vidas cotidianas. Familias enteras tuvieron que esperar durante horas a que los servicios de rescate les pudieran informar sobre el estado de salud de sus seres queridos. Y es que fueron muchas las historias personales que el propio accidente se llevó consigo. Una de ellas es la de Chuck Peck, un hombre de 49 años de edad que viajaba en el tren en ese momento, y cuyo paradero fue desconocido durante más de 2 horas. La prometida de Chuck, Andrea Katz, no puede olvidar cómo los bomberos y los servicios de rescate trataban de dar esperanzas a la familia, al no poseer ninguna información sobre dónde podía estar su novio. Esperaron durante muchas horas colgados del teléfono, con la ilusión de poder recibir una llamada que pudiera darles una buena noticia. Sin embargo, la buena noticia no llegó, pero sí la llamada. Una llamada sin voz, que se cortaba, desde el móvil de Chuck. Así lo recuerda la propia Andrea. Y me dijo, mi padre me acaba de llamar. Y yo le pregunté, ¿qué te contó? ¿Dónde está? ¿Está bien? No dijo nada. El móvil sonó y se podía ver. Papá. Estuvimos gritando al teléfono. Sé paciente, cariño. Te vamos a sacar. Vas a estar bien. Rápidamente la familia se puso en contacto con los investigadores de seguridad para tratar de esclarecer lo que estaba ocurriendo con su ser querido. Chuck podía estar vivo. La llamada desde su móvil era una posible prueba de que intentaba hablar con ellos para que le rescatasen. Pero tras 2 horas de rastreo, el cuerpo de Chuck fue encontrado sin vida. Ellos estaban tan ansiosos que tenían una increíble descarga de adrenalina. Pensaban que posiblemente podrían encontrar otro superviviente. Les dimos una descripción y permanecieron las siguientes horas buscándole y acabaron encontrándole. Dijeron que había muerto inmediatamente por el impacto y que no había forma por la que él pudiera haber estado llamándonos. Los forenses dictaminaron que Chuck había fallecido desde el primer momento del impacto, pero entonces, ¿quién realizó hasta 35 llamadas a sus familiares? ¿Quién trataba de ponerse en contacto con ellos? ¿Por qué dejaron de recibirlas cuando el cuerpo de Chuck fue encontrado? Preguntas que a día de hoy todavía siguen sin ser resueltas y que muy seguramente tardarán mucho tiempo en ser olvidadas. La parte intelectual de mi cerebro piensa, caramba, fue un fallo informático. Y la parte emocional, que era Chuck, haciéndonos saber que intuía que estábamos asustados por él y dándonos esperanzas. Murió instantáneamente y no sufrió. Cuando tú quieres a alguien, no podrías pedir una mejor forma para que dejasen esta vida. Simplemente felices y sin verlo venir. Luis, impresionante realmente el reportaje de don Carlos Largo, ¿eh? Está muy bien. Al principio no sabíamos muy bien por dónde podía venir porque no teníamos ninguna referencia de lo que podía ser, pero son de esas historias que me encantan. Ya sabes que las historias de fantasmas, y más con un final así. O de llamadas del otro lado, porque quién sabe. Bueno, no deja de ser, digamos, algo del mundo del otro lado, ¿no? Pero de verdad que hemos escuchado alguna historia parecida en España, ¿verdad, Carmen? Hablamos en alguna ocasión de llamadas, pero de verdad que nos ha puesto los pelos de punta. Nosotros salimos de la cueva y nos encontramos con lo que ha pasado con Pilar Urbano, con casos como estos, y uno dice que el mundo sigue rodando, desde luego, ahí arriba, y que hay historias que siguen reproduciendo viejos miedos, que parecen de la época del espiritismo, pero que cuando, como ha hecho Carlos Largo, le ponemos voces, testimonios, también con la voz de Fermín Agustín, madre mía, siguen llegando fuerte, porque estas cosas, querámoslo o no, de vez en cuando, una entre 1 billón, ocurren.
Vamos a acabar, Iker, dando el ranking de los libros. Ya sabéis que durante toda la semana podéis votar en las 2 vías de contacto. Vamos con el número 1. ¿Tú qué libro elegirías? Te lo digo después de que diga Carmen la lista. ¿Tu libro preferido que te marcó? Los chamanes de la prehistoria. Lo he adivinado. Estaba pensando, te lo he transmitido. Bien, pues era un buen libro para votar. Buenos vosotros. En primer lugar está Caballo de Troya. En segundo lugar, Iker, La noche del miedo. Dioses, tumbas y sabios. El retorno de los brujos. El paraíso maldito. Sexto lugar, la Biblia. 100.000 kilómetros tras los ovnis. Drácula. Va a haber una secuela de Drácula. ¿Ah? La va a escribir, además, la ha escrito ya y la va a publicar Roca Editorial en España para el 2009. Pero de Drácula, de Bram Stoker, ¿qué bueno? Pues uno de los descendientes de Stoker. Pues ¿para qué? Con un primer capítulo escrito por el mismo Bram Stoker. Bueno, Recuerdos del futuro en el puesto número 9 y Misterios de la Iglesia en el 10. Votadme, a ver si subo numeritos, que me voy a quedar ahí a las puertas. No empiezo, no. 7 libros del misterio. Hago mi campaña. Los elegimos. Don Santiago Camacho, que mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Pues sí, señor, y de verdad es que ha sido un placer esta noche que nos habéis dado con las cuevas. Oye, que muy solo allí, ¿no? Pues bueno, sí, con Geray, con Carlos y con Fermín, pero en lo que es el estudio con los micrófonos, con una extraña penumbra también, ¿no? Sí, una penumbra solitaria, esto sin vosotros no es nada. Ya, pero en la silla del piloto, ¿eh? Ah, bueno, privilegio de quedarse de guardia. Eso ya es una señal. Pero yo me lo estaba imaginando a la izquierda, ¿no? No sé si habrá ido Santi, a la Santi silla es del así. piloto. De todos modos, es el teniente, así que es la soledad del teniente también, ¿no? Bueno, chicos, un abrazo muy grande. Geray, Fermín, Carlos y Santi, un abrazo grandísimo. Mañana nos vemos en imagen. Un abrazo, compañero, un abrazo, Luis, por supuesto. Muchas experiencias sueños, e iremos comentando. Mañana sueños. Unos sueños tremendos. Bueno, y Al-Qaeda. ¿Y Al-Qaeda? Y un valle misterioso en Barcelona en el que desapareció un chico en el año 85 de una historia. Valgeorgina. Ahí estamos. 1000 cosas. Álvaro, compañero, querido amigo, gracias por llevar esta noche la nave del misterio aquí desde Radio Santander. Hasta la próxima, compañeros, con muchas más historias y con muchas más, sobre todo, emociones. Procurad ser muy felices.